Decir que por fin estoy en Valencia. Ha habido bastantes veces que hemos estado cerca de unir nuestros caminos y al final lo hemos conseguido y contento de estar aquí. No soy de muchas palabras, simplemente decir que me gusta hablar en el campo, me gusta dar el máximo por la camiseta que defiendo. A veces se ponen un poco los pelos de punta cuando oyes ese historial que ha leído muchas veces con la vorágine de un lado para otro, no te paras a pensar y bueno, a intentar crecer, seguir creciendo en el Valencia Basket y crecer con el equipo, que creo que es lo que todos deseamos. Bienvenido, Luis Piña, TV Mediterráneo. Quería preguntarte qué fue lo que te llamó la atención después de haber estado en tantos clubes, por qué ahora y por qué Valencia Basket y por qué este proyecto. Bueno, creo que es un club que lleva haciendo las cosas serias y muy bien desde hace 10 años hacia aquí. Estos últimos años los resultados son espectaculares. Hablando con jugadores que están aquí, todos me decían: vente, que vas a estar súper arropado, súper bien. Viniendo a jugar como visitante te das cuenta que es una afición impresionante, que además va más y parece que hasta la fonteta se queda pequeña. Y bueno, viendo la semifinal de este año, la verdad que me encantó el ambiente que hubo y lo cerca que se estuvo de jugar esa final, y creo que es un momento ideal para mí, para venir aquí e intentar ese pasito más que seguro que todos deseamos. Hola, por el fichaje por el Valencia Basket, José Luis García, 99.9 Valencia Radio. Quería saber tu impresión sobre el nuevo entrenador del Valencia, Pedro Martínez, con el que has coincidido en la Calvario Girona, y si él ha sido clave para que tú también recales 2 años en el Valencia. Sí, ha sido un factor muy importante. Yo trabajé con él ya 1 año en Girona y la verdad es que es un entrenador que todos sus equipos acaban haciendo un baloncesto que gusta al aficionado y que encima da resultados. Estuve 1 año con él, la verdad que fantástico, y también desde fuera valoré mucho lo que hizo el año pasado, ¿no? Después de salir de Canarias, no le costó irse a Manresa y el logro que consiguió de mantenerle en ACB creo que es equivalente a ganar un título y bueno, sin duda que esté Pedro aquí ha sido un factor muy importante en mi decisión también. ¿Qué puede aportar todo un MVP a este nuevo Valencia Basket? Bueno, no sé si vengo como MVP, el MVP fue en el 2011 creo, pero bueno, yo lo que creo que puedo aportar es lo que siempre he aportado en los equipos, ¿no? Creo que no soy un 10 en nada, en la pista, pero sí que soy un jugador notable en casi todo. Entonces, en función de un poco lo que el equipo necesite y lo que el equipo me pida, pues aportaré eso. Entrega, ilusión, ganas de ganar, que como veis tampoco tengo tantos títulos. Tengo títulos muy repartidos, pero me encantaría poder engrosar ese palmarés y creo que estamos en un momento en el que Valencia va para arriba y vamos a intentar. Hola Fernando, bienvenido. Alberto Chile de Radio Marca. Me gustaría preguntarte, porque has hablado antes de dar un pasito más, se te escucha bastante ambicioso a la hora de seguir creciendo en Valencia Basket. ¿Qué sería para ti una buena temporada aquí? Cuando hablas de ganar títulos, de dar ese pasito, ¿a qué te refieres un poco? Bueno, creo que, no sé, pero creo que el primer objetivo de todos sería poder jugar Euroliga el año que viene también. Y eso hay varias vías de intentar conseguirlo. Una de ellas es ganar la Eurocup, que aquí estáis acostumbrados, gracias a Dios. Y otra es la Liga CB. Entonces creo que esos tienen que ser un poco los objetivos. Aquí la afición, sobre todo, más allá de la calidad de los jugadores, valora mucho la entrega y el esfuerzo en la pista. Me imagino que contigo con eso no va a haber problema la próxima temporada, ¿verdad? Bueno, por tus características, me refiero. Sí, a mí la verdad que me cuesta mucho hablar de mí mismo, pero sí, yo intento dar lo máximo en todos los partidos, intento dar lo máximo en los entrenamientos.
entiendo que el deporte unas veces está más fino que otras, unas veces está más acertado que otras, pero al final, siendo honestos, nos pagan por lo que nos gusta hacer, lo que hemos hecho toda la vida, y creo que lo mínimo que podemos hacer es dejarlo todo en el campo. Además, lo pone bien clarito en la camiseta, así que es un poco la idea para que vengo. ¿Alguna pregunta más? Valencia Basket.